¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Electric Class. En este video veremos agrupación de resistencia, o también conocido como asociación de resistencia. Hablaremos de agrupación en serie, paralelo y mixta, y haremos unos ejercicios para el mejor entendimiento de cada uno. Bueno, comenzamos. En los circuitos eléctricos suelen emplearse unos dispositivos que se oponen al paso de la corriente eléctrica. Estos dispositivos reciben el nombre de resistencias y pueden asociarse de la forma que en conjunto equivalgan al valor de otra, llamada resistencia total o equivalente. Bueno, principalmente las resistencias pueden asociarse en serie, paralelo o una combinación de ambas llamadas mixtas. Empezaremos con la asociación en serie. Dos o más resistencias se dice que están en serie cuando una de ellas se sitúa a continuación de la anterior a lo largo de un hilo. Este es un hilo conductor. Entonces aquí vemos que una resistencia continúa en la anterior y la otra de la anterior. Y la intensidad que circula por cada una de ellas siempre será la misma. Para conocer la resistencia total de la asociación en serie es igual a la suma de los valores de cada una de las resistencias, siendo esta su fórmula. Vamos con el ejemplo ahora. Dice, dos resistencias de 40 y 70 ohms se conectan en serie. Calcular la resistencia equivalente. Aquí ya dibujé el circuito y las dos resistencias están en serie. Resistencia 1, 40 y resistencia 2. Lo primero que vamos a hacer es obtener los datos del problema. Y tenemos que resistencia 1 igual a 40 ohms. Resistencia 2 igual a 70 ohms. Y resistencia total igual a una incógnita. Aplicamos la fórmula que tenemos aquí de la resistencia total y la solución nos queda así. Resistencia total igual a 40 más 70. Resistencia total igual a 110 ohms. Y ese es el valor equivalente de nuestro problema y de este circuito. Por otro lado tenemos la agrupación o asociación de resistencias en paralelo. Dice que cuando dos o más resistencias se encuentran en paralelo comparten los extremos tal y como se muestra en la figura. Aquí tenemos un circuito en el cual cada una de las resistencias comparten el extremo del mismo. Todas las resistencias poseen el mismo voltaje en sus extremos y la intensidad que entra se divide entre cada una de las ramas, es decir, entre cada resistencia. La fórmula para calcular las resistencias en paralelo es la siguiente. 1 sobre resistencia total igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3 y así sucesivamente dependiendo cuántas resistencias tengamos en el circuito. En otro caso, cuando tenemos dos resistencias en paralelo, podemos calcularla con la siguiente fórmula. Esto solo aplica para cuando tenemos dos resistencias en paralelo. Es R total igual a resistencia 1 por resistencia 2 entre resistencia 1 más resistencia 2. Reitero, esta fórmula solo se aplica cuando solo tenemos dos resistencias en paralelo. Vamos con el ejemplo de agrupación de resistencia en paralelo. Dice, en un circuito hay dos resistencias de 15 y 35 ohms que se encuentran en paralelo. Calcula la resistencia total. Bueno, como solo vemos que en este circuito hay dos resistencias, podemos utilizar esta fórmula, pero podemos utilizar esta otra fórmula que, como bien dijimos, solo es para dos cuando tenemos dos resistencias en una misma rama. Y aquí tenemos las dos resistencias. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula para estos dos. Obtenemos los datos del problema y tenemos resistencia 1 igual a 15 ohms.
resistencia 2 igual a 35 ohms. Una vez obteniendo los datos, podemos aplicar la fórmula. Resistencia total igual a 15 ohms por 35 ohms entre 15 más 35 ohms y ohms. Entonces tenemos una resistencia total de 525 ohms al cuadrado, porque estamos multiplicando aquí los valores de ohms también y se multiplican. Y acá abajo tenemos 50 ohms. Aquí tenemos el resultado, que son 10.5 ohms. Y continuamos con la otra. Generalmente en los circuitos eléctricos no solo aparecen resistencias en serie o paralelo, sino una combinación de ambas. Es común calcular la resistencia equivalente de cada asociación sucesivamente hasta que quede una única resistencia. Para entender mejor cómo abordar este tipo de asociaciones o agrupaciones, aquí tengo un ejemplo. Podemos ver que hay dos resistencias en serie y están en paralelo con la resistencia 1. Para poder asociar en paralelo debe de haber solo una en cada rama, por lo que tendremos que asociar primero las que están en serie y una vez obteniendo el valor es posible asociar en paralelo. Las fórmulas que se utilizan son las de en serie y en paralelo. Ahora vamos con un ejemplo de este tipo de agrupación. Y dice, dos resistencias de 20 y 55 ohms se conectan en paralelos en una rama, y en otra rama hay dos resistencias de 15 y 25 ohms. Calcular la resistencia total. Aquí ya dibujé el circuito. Bueno, lo que vamos a utilizar es estas dos fórmulas. Primero obtenemos los datos. Resistencia 1 igual a 20 ohms, resistencia 2, 55 ohms, resistencia 3, 15, resistencia 4, 25. Y aquí vamos a obtener valor de resistencia total 1 y resistencia total 2. Vamos a primero agrupar estas y esta. Por eso vamos a obtener una resistencia total 1 y una resistencia total 2. Vámonos a la solución. Y me dice resistencia total 1 igual a 20 por 55 entre 20 más 55. Resistencia total 1 igual a 1100 entre 40 igual a 27.5 ohms. Vámonos con la resistencia total 2 y es igual a 15 más 25 igual a 40 ohms. Anotamos estos datos en el siguiente circuito, que lo simplificamos y me dice que resistencia total 1 igual a 27.5 ohms y resistencia total 2 40 ohms. Obtenemos otra vez los datos. Aquí vamos a conocer una resistencia total del circuito. Nos vamos a la solución utilizando la fórmula de en serie. Tenemos una resistencia total de 67.5 ohms. Y eso sería todo. Bueno amigos, si tienen alguna duda déjenme en su comentario, que estaré leyendo y respondiendo a cada uno de ellos. Y si te gustó el video, te invito a darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificación